Buen día, hermanos, amigos, Dios los bendiga mucho en este día. Bueno, ayer estuvimos hablando un poquito de los rasgos de Judas y bueno, quisiera hoy continuar un poquito más a profundidad sobre este tema. Y la verdad es que cada vez que yo leo esto y leo cómo Jesús estaba ante Pilato, ante Herodes, cómo fue la reacción de Jesús, veo mi falta de Jesús en mi vida, porque yo necesito llegar a una experiencia de tener esa paz en mi vida, esa tranquilidad, y de cualquier persona que me haga mal o me hiciera mal, yo pueda vivir en esa paz, ese regocijo que Jesús vivió, mi amigo y hermano. Y tal vez usted, esta sea también la experiencia, que podamos llegar a un carácter tan maravilloso como el de Jesús. Y ese es el propósito de Él para nuestra vida. Necesitamos clamar al Señor para que nosotros tengamos los rasgos de Jesús en nuestra vida y no las del enemigo. Yo quiero orar con usted, mi hermano, por este pedido, y que el Señor nos ayude a prepararnos para su pronta venida. Padre Celestial, Señor, queremos orar en esta mañana nuevamente por tu Santo Espíritu, Señor, para que continúe incomodándonos, Señor. No nos dejes en paz, no nos dejes tranquilos, Señor. Por favor, no te canses, Padre, todavía con nosotros. Sabemos que tú nos has dado muchas oportunidades y necesitamos que sea muy pronto nuestro cambio, nuestra forma de vida, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestros apetitos, Señor. Necesitamos, Señor, rápidamente, de verdad, dejar aquello que nos hace infelices, que nos provoca ansiedad, que nos provoca depresión, que daña nuestra vida, daña a nuestros seres amados, Señor. Haz esa obra. De verdad que nosotros no queremos más el rasgo del enemigo en nuestra vida. No queremos más el carácter de Él en nuestra vida, Señor. Haz ese milagro, Padre. No te pedimos tesoros, no te pedimos fama ni posesiones. No te pedimos nada terrenal, Señor. Ayúdanos a renunciar a aquello que no nos da vida, que no nos da salvación. Ayúdanos, Señor, a clamar por una transformación inmediata en nuestro ser. Pedimos todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ayer estábamos hablando un poco allí desde el libro de Mateo, capítulo 27, sobre la entrega de nuestro Señor, ¿no?, delante de Pilato. Pero lo que quería resaltar y quiero resaltar en este momento, primeramente, es la actitud de Judas. Ayer hablábamos un poco, pero quiero, por favor, que estudiemos y repasemos nuevamente un poco los rasgos de Judas, que fueron los mismos rasgos que el enemigo, que el diablo, que Lucifer tuvo en el cielo. Recordemos que Él es el padre de la mentira. Y recordemos que fue el mismo sentimiento que albergó en su corazón cuando estaba en el cielo, de un sentimiento de codicia, un sentimiento de querer usurpar el trono de Dios, de orgullo, de egoísmo, de avaricia en su corazón. Y si nosotros vemos los rasgos de Judas, son los mismos rasgos, mis hermanos y amigos. Y tal vez tú y yo tengamos algunos de esos rasgos, mi hermano. Este pequeño estudio es para que tú, a la luz de la palabra, de los consejos del Señor, puedas y podamos ver qué hay en nuestro corazón. Tal vez hay algún rasgo de aquellos, hermano y amigo. Tal vez usted no se ha dado cuenta. ¿Sabe? Muchas veces eso pasa. Tal vez usted no se conoce todavía en lo más profundo de su ser, que usted tiene ese problema en su vida, en su corazón. Hermano, yo se lo digo, porque tal vez a medida que pasan las experiencias, a medida que tenemos pruebas y dificultades, usted comienza a ver qué es lo que realmente hay en su corazón. Y lembremos que cuando el falso discípulo
desempeñó su parte en la entrega de Jesús allí en el jardín, cuando dijo a los caudillos de la turba: al que yo besara, ese es, prendedle. Él creía plenamente que Cristo escaparía de sus manos. Y si lo inculpaban a él, tal vez él iba a decir: no les había dicho que lo aprendiesen. O sea, él tenía un plan, ¿no? Él maquinaba, él tenía en su imaginación algo que nunca iba a pasar. Él estaba imaginando muchas cosas que no eran. Ese es el peligro, mis hermanos, en la imaginación cuando es para el mal. Cuando yo imagino algo que no es o que va a pasar, pero no pasa porque usted no está siendo claro con sus ideas, está siendo dejado o llevado por pensamientos, por emociones que usted está viviendo solo por algo que usted siente, pero nunca iba a pasar esto, mis hermanos y amigos, con Jesús. Judas contempla a los captores de Cristo, mientras actuando según sus palabras lo ataban firmemente, y con asombro Judas ve que el Salvador se dejaba llevar, pero ansiosamente lo siguió desde el jardín, recordemos, hasta el proceso ante los príncipes y los judíos. A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a sus enemigos, presentándose delante de ellos como Hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Pero mientras hora tras hora transcurría, Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él. Se apoderó entonces en ese momento, mis amigos, en Judas, el traidor, un terrible temor de haber entregado a su maestro a la muerte. Él comenzó a sentir una debilidad, él comenzó a sentir cobardía, miedo. Él nunca se arrepintió de lo que había hecho. Usted y yo sabemos eso. Nunca se arrepintió. Él sintió un remordimiento, él sintió culpa, porque él sabía, mis amigos y hermanos, que él era el Hijo de Dios. Él sabía eso porque él había visto lo que Jesús había hecho, pero nunca lo aceptó por sus prejuicios, por sus pensamientos, por su imaginación guiada por el enemigo. Él nunca aceptó de verdad a Cristo en su vida, nunca conoció a Jesús. Él tenía de verdad mucho miedo, igual que Pilato. Recordemos que Pilato pasa por la misma experiencia. Él sabe que es el Hijo de Dios, lo reconoce y tiene miedo de hacerle daño, pero por su posición, él nunca permite o deja ir libre a Jesús. Él condena a Jesús solo por una posesión, pero él sabía que él era el Hijo de Dios, y él realmente igual también recordemos que se ahorca, que muere igual que Judas. Mire cómo se va repitiendo la historia, mire cómo se va repitiendo cada día cuando pasa la misma historia con Pilato. Entonces, dentro de los rasgos de Judas vemos cómo dentro de sus rasgos él tiene malicia, tiene envidia, ¿no? Él comienza, dice que su rostro estaba pálido y desencajado, y que en su frente había gruesas gotas de sudor cuando ve que Jesús está siendo llevado allí, ¿no? Entonces tiene sus emociones confundidas, mis hermanos. Él es un hombre que, a pesar que tiene una sabiduría humana, es un hombre ignorante, es un hombre que faltó la sabiduría divina, ¿no? Es un hombre que finalmente es despreciado por los sacerdotes, porque allí cuando Judas les dice: yo he pecado, entregué sangre inocente, pero los sacerdotes le contestan: ¿y qué? Ese es tu problema, no es de nosotros, ¿no? Si parafraseamos un poco sus palabras. Entonces sabemos que allí Judas en algún momento se echa a los pies de Jesús, reconociéndolo como Hijo de Dios, y le suplique que lo libre. Y el Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada de su alma culpable por causa de un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar
por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, hermanos, Jesús no pronuncia una sola palabra de condenación y mira compasivamente a Judas y le dice: para esta hora he venido al mundo. Wow, hermanos, esto es algo increíble, como el Hijo de Dios tenía paz en su corazón porque él sabía lo que había venido a hacer. En cambio, Judas, solo por miedo, hace toda esa escena delante de él, pero sabía Jesús que él nunca se había arrepentido, que solamente tenía un remordimiento pasajero y que realmente estaba siendo guiado por el enemigo. Sabemos que Judas participa de cohecho también allí cuando recibe esas monedas de plata. Y dice que Judas vio que sus súplicas eran vanas y él sale corriendo allí y sabe que es demasiado tarde, ¿no? Y él exclama: eso es demasiado tarde. Y él sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado. Y recordemos que desesperado sale y se ahorca. Él entra en un proceso, mi hermano, este es otro rasgo de carácter del enemigo, un proceso de ansiedad, en un proceso de depresión, falto de paz. Oh hermano y amigo, miremos cuántas características tenía: deseo de posesión, no había nunca conocido a Jesús, era avaro, era codicioso, era un hombre débil, era un hombre cobarde, un hombre hipócrita. Nunca tuvo un arrepentimiento, sino un remordimiento. Tenía malicia, tenía envidia, tenía orgullo, tenía un rostro de pecado. Sus facciones eran de un hombre que había pecado todo el tiempo. Era un hombre finalmente ignorante, falto de sabiduría, ansioso, depresivo, falto de paz. Mi hermano y amigo, cuando usted y yo sentimos una ansiedad, nos deprimimos, mi hermano y amigo, yo sé que muchos dicen: pero es que es una enfermedad. Obviamente es una enfermedad, pero que el enemigo ha colocado en su vida. Recuerde eso. Eso no viene de Dios, viene del enemigo, y son características que el enemigo coloca en su vida y en la mía. Yo quiero, mi amigo y hermano, que usted pueda reflexionar si usted tiene algún rasgo de este carácter que no es de Dios. Si usted tiene orgullo en su vida, si usted tiene falta de paz, si usted no vive tranquilo, si usted tiene aún codicia, un vicio, yo no sé qué vicio usted y yo podamos tener aún que el enemigo ha colocado en nuestro ser. Pero mi hermano, recuerde que Dios está dispuesto a rescatarlo, que Dios quiere, así como Él hizo con Judas hasta el último momento. Recordemos que Él fue y lavó los pies de Judas y lo miraba con un incesante amor, yo creo que con súplicas. Él lavaba los pies en su corazón a Judas, diciendo que este hombre puede arrepentirse. Era el clamor, la súplica de Jesús. Pero dice que Judas endurece su corazón y el enemigo entra completamente y rechaza todo aquello que viene de él. Amigo, que esta no sea tu experiencia y la mía. Nosotros necesitamos estar completamente seguros de que estamos andando con Jesús, que conocemos a Jesús, que aunque haya allí envidia, orgullo, vanidad, no sé, tantas cosas que hay en nuestro corazón que son rasgos del enemigo, el Señor nos puede quitar todo aquello que no nos va a permitir entrar al reino de los cielos, mi hermano y amigo. Por favor, ore al Señor para que usted sea limpio y purificado, para que usted no tenga esa misma experiencia, hermanos. Nosotros vemos cuántas personas se suicidan. ¿Por qué? Porque su corazón se llena de ansiedad, de depresión, no tiene paz, piensa que ya no tiene una solución su problema. Hermano, no permita eso en su vida. Tal vez usted conoce allí una persona, compártale esto, háblele usted, dígale, cuéntele de esa experiencia que Judas tuvo en su vida, que Pilato, que Herodes también vivió una experiencia terrible
terrible. ¿Y cuántos de nosotros vivimos esas experiencias? Tal vez pensamos que no hay solución, pero recuerde que tú y yo aún tenemos esperanza, tenemos vida. Tal vez usted ha estado desesperado por alguna situación, pero recuerde que hay solución en el Señor, que usted tal vez tiene una solución, pero Dios tiene 1000 soluciones para su problema. Por favor, ore, busque al Señor, dígale a Dios que usted tiene un problema, un defecto de carácter, que aún usted tiene un vicio que no ha podido dejar. Yo no sé cuál sea, no sé, tal vez sea ver películas, tal vez ver porno, tal vez hay personas que lleguen a un estado de vicios terribles en sus vidas, que ustedes pueden conocer más que yo, tal vez, no sé, y que tal vez usted piense que no hay solución, pero hay solución, porque Jesús lo está invitando. Jesús lo llama a usted con clamor para ser perdonado, para que usted restaure su vida definitivamente. Usted y yo podemos ser restaurados, mi hermano y amigo. Tal vez usted piense, no, pero yo no tengo pecado. Tiene, hermano, yo tengo pecado. Tengo tal vez crítica, murmuro. Tal vez son pecados que decimos son pequeñitos. Esos pecados entréguelos al Señor y no peque más. No pequemos más delante del Señor. Vivamos una vida en el Señor, una vida de oración, una vida de estudio de su palabra. Y nosotros vamos a ser transformados, mis hermanos. Recuerde que el Señor dice que va a venir por muchos Jesús. Por muchos Jesús. Vendré y os tomaré a mí mismo, dice Él en su palabra. Él quiere muchos caracteres de Jesús en esta tierra. Mi hermano, que esta sea su experiencia. Que el Señor lo bendiga y le guarde a usted y a su familia.